Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Miren, la pandemia a nivel mundial ha dejado dos tipos de crisis, la crisis sanitaria y la crisis económica. Panamá en este momento, con la estrategia de vacunación, pareciera salir airosa de la crisis sanitaria, pero ¿cómo estamos con relación a la crisis económica? Hoy precisamente vamos a hablar de este tema, de reactivación económica, de esas estrategias a corto, mediano y largo plazo para salir adelante. Con nuestro invitado de hoy, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, José Ramón Icaza, porque él está aquí conversando con nosotros en Cara a Cara. Señor Icaza, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabe que hace rato lo queríamos tener en el programa precisamente por estas dos aristas que son muy importantes, una crisis sanitaria y también una crisis económica. Mi pregunta puntual es, ¿cómo lo ve el presidente de la Cámara de Comercio? ¿Las dos crisis están saliendo al mismo tiempo airosas o una tiene más ventaja que la otra? Bienvenido a Cara a Cara. Buenos días, Dorcas, y buenos días a toda la audiencia. Nosotros, desde la Cámara de Comercio, desde que inició la crisis sanitaria, definitivamente que pronosticamos que esto iba a traer también una crisis socioeconómica con un cierto retraso con respecto a la crisis sanitaria, toda vez que la economía en el momento de que se suspende sigue teniendo cierta atracción hasta que finalmente se para, y una vez que se reinicia la economía, cuando se eliminan algunas de las restricciones de movilidad, definitivamente que la economía toma tiempo en arrancar, y eso es lo que estamos viendo en este momento. Lo que estamos estamos en un medio proceso de reactivación económica, donde hemos visto unos resultados negativos en lo que fue el cierre del año 2020 y unos resultados también negativos al inicio del primer trimestre del año 2021, tomando en cuenta que el primer trimestre del año 2020 no teníamos las restricciones de movilidad que teníamos en ese momento. Sin embargo, nosotros como Cámara de Comercio hemos estado monitoreando lo que es este proceso de reactivación. Vemos con buenos ojos que el IMAE ya se encuentra en un área positiva con un índice mensual de actividad económica de 4.8%, lo cual va bastante en línea con lo que es la proyección de crecimiento a través del Producto Interno Bruto que la Cámara de Comercio ha pronosticado del 8.2%. No obstante, también hay que tomar en cuenta de que nos preocupa mucho como Cámara, y nuestro enfoque ha sido en la reactivación del empleo y la generación de nuevo empleo, el cual tiene que venir de la mano con unas políticas tanto de Estado, del sector público como del sector privado, para que se dé esta anhelada reactivación económica y reactivación de los empleos. Ahora, hay algo muy puntual, y ya la Cámara lo ha dicho. Ustedes han pedido una revisión esquematizada de específicamente el gasto de funcionamiento del gobierno. Y aquí está una cosa ligada con la otra. Un ahorro corriente de un 30% era lo que estaba promoviendo en este caso el sector privado para poder echar a andar esta inversión, esta reactivación económica. Pero yo no sé, señor Icaza, si esto se ha conseguido, si esta solicitud del sector privado ha logrado tener un impacto. Porque nosotros aquí estamos hablando de las calificadoras de riesgo, donde Panamá estaba en una posición muy privilegiada, pero no es así en este momento. Entonces, realmente se está apuntando a esa revisión, unas finanzas saludables, unas finanzas manejadas de una forma responsable, nos va a ayudar mucho. Creo que al final del camino termina siendo la clave para esa reactivación económica. ¿Qué piensa usted, señor Icaza? Bueno, nosotros como sector privado lo que hemos venido indicando es que es el momento para tener un presupuesto que sea un presupuesto de austeridad en relación al gasto público, pero que también entonces tenga un fuerte componente de inversión pública. Para poder salir de esta crisis necesitamos políticas fiscales anticíclicas, pero estas políticas fiscales anticíclicas tienen que ir orientadas principalmente a lo que es la inversión pública. Es por ello que nosotros lo que hemos recomendado al gobierno nacional, que ahora que se están realizando las vistas presupuestales en la Asamblea, revisemos lo que es el gasto público y de qué manera. Nosotros tenemos que hacer un ajuste en el aumento y no podemos seguir creciendo el aumento de la planilla, tomando en cuenta de que la planilla en el año 2020, momento de crisis, momento donde todo el sector privado estaba haciendo los ajustes correspondientes para poder rebotar en el año 2021, el sector público creció su nómina en 300 millones de dólares, un aumento del 9%. De igual forma, nosotros también hemos indicado que es importante
de que todas las leyes especiales que obligan al gobierno central de realizar aumentos cada cierto tiempo se revisen y algunas, obviamente, dado la situación que estamos viviendo, se posterguen para años siguientes donde las finanzas públicas así lo permitan. De igual forma, también creo que es pertinente revisar el plan o establecer un plan de retiro voluntario, fórmula que se ha utilizado en el pasado, lo vivimos para la administración del presidente Endara, cuando estábamos saliendo también de una crisis económica y se realizó unos planes de retiro voluntario. En este momento existe aproximadamente unos 60.000 funcionarios públicos que pasan a edad de jubilación y podría ser algo beneficioso en este momento, por un lado para la reducción del gasto y por otro lado también para abrir plazas de empleo a aquellas personas que en este momento no cuentan con un empleo. Por otro lado, debemos también revisar el ingreso. El ingreso en cuanto al tema de la eficiencia y la eficacia del cobro, donde hay espacio para mejora. Y todo buscando lograr un ahorro corriente, que no es más que la resta del ingreso menos el gasto corriente, a niveles de un 30%, que nos permita a nosotros entonces aumentar la capacidad de inversión pública. Ahora, presidente, aquí se ha hablado mucho y el presidente lo ha hecho desde el día 1, cuando comenzó la pandemia, de este término, austeridad. Pero usted, que representa el sector privado, ¿ha visto realmente esa austeridad en todo el sentido de la palabra? Yo reitero, el tema de un buen manejo de las finanzas públicas y de forma responsable es lo que nos va a ayudar a nosotros muchísimo a salir de la crisis económica. ¿Ha visto usted austeridad? Mira, lastimosamente no. Yo creo que ya el tiempo pasó para hacer una austeridad, digamos, significativa en lo que es el gasto corriente por parte del gobierno central. En el momento que nos encontrábamos la empresa privada en contratos suspendidos y que muchas de las empresas no podían operar, no se requería obviamente un funcionamiento del Estado al 100% y por ende el gasto corriente al 100%. Era el momento de poder hacer algunos ajustes correspondientes para tener capacidad de fondos que fuesen utilizados para la recuperación económica, para poder crear algunos planes de recuperación y, por qué no, fondos de garantía, principalmente a las MIPYMES, para que pudieran entonces tener un mejor efecto de rebote y adicional a eso también aumentar el ahorro corriente para tener mayor capacidad de inversión, sobre todo de inversión pública en proyectos que en este momento el gobierno está prácticamente obligado a sacar y salir adelante para poder contribuir a la reactivación económica del país. Mire, vamos a la primera pausa, pero me quedo un poquito con el tema del presupuesto. Ahora, precisamente que en la Asamblea se está viendo esto de las vistas presupuestarias. Usted hablaba, bueno, hay que revisarlo, hay que tener cuidado con estas cifras, pero el presupuesto para el 2022 aumentó 3,6% más que lo que tenemos este año puntualmente. Y mi pregunta es, ¿cuánto se le dio a la Asamblea, presidente, y cuánto al Ministerio de Educación? ¿Cuánto se le ha dado en este momento a esta parte científica que por tema de pandemia vemos que es tan importante? Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de estrategias a corto, mediano y largo plazo. ¿Realmente las MIPYMES están siendo beneficiadas? ¿Sienten los emprendedores, sienten los microempresarios que están recibiendo ese apoyo que tanto necesitan? Hay mucho que dialogar, presidente. Vamos a hacerlo cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. El presidente de la Cámara aquí con nosotros en Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el presidente de la Cámara de Comercio, José Ramón Icaza. La pregunta en cuestión era, vamos a ver un poco cómo se distribuye o está presentado en este momento el tema del presupuesto para el próximo año. Y decía yo que lo que se le está dando a la Asamblea no es necesariamente la distribución que se le está dando al Ministerio de Educación, por ejemplo, que ya sabemos que se ha dicho que debería ser arriba de un 6%, pero yo creo que ni siquiera llegamos al 3 o 4%. Entonces, son estas distribuciones, señor Icaza, o administraciones las que llaman mucho la atención, y que decir también de ese aporte que se hace específicamente o distribución a la parte científica, que hoy en día vemos cómo ha tomado relevancia por el tema de pandemia. Bueno, mira, sin duda alguna, Dorcas, cuando uno ve estas incongruencias realmente indigna y frustra a la población.
El gasto corriente del presupuesto para el año 2022 de la Asamblea Nacional ha aumentado en un 29.7%, lo cual equivale a 29 millones de dólares con respecto al presupuesto del año 2021. Y el gasto de capital de la Asamblea se ha mantenido alrededor de 9 millones, que esto realmente es inexplicable e inexcusable. Por el otro lado, en contraste, como bien comentabas, el gasto de capital del Meduca se ha reducido en un 28%. Y en ese sentido, se desconoce el criterio de asignación mediante el cual el gasto corriente de la Asamblea aumenta en 29 millones de dólares y el gasto a capital del Meduca entonces se reduce a un 28 millones, cuando realmente es cuando más se necesita. Este gasto a capital debe ser orientado a lo que es la mejora de los centros educativos del Ministerio de Educación para poder garantizar una infraestructura educativa de calidad para la educación de nuestros estudiantes. Eso significa, por lo que estamos hablando, de que difícilmente se van a poder construir nuevas escuelas, el tema del agua, de la electrificación, del internet, y por allí nos vamos. Imagínense, señor Icaza, tanto que se necesita con este tema de comités de salud, bioseguridad, lo que necesitan los estudiantes. Entonces, no sé si estamos enfocando realmente la atención en lo que hay que enfocarla, porque como usted bien lo dice, no hay tal vez un sustento en este momento de por qué se disminuye en un sector tan importante y por qué se aumenta en otro que no es que no sea importante, pero tal vez esas justificaciones o proporciones son las que no entendemos un poco, y ahí es donde entra el sector privado y pide tal vez esa revisión esquemática que sí se necesita. Bueno, sí, y cuando uno ve los números macro, Dorcas, uno ve que hay un aumento considerable en el gasto corriente. Cuando uno analiza lo que ha sido el gasto corriente del primer trimestre del año 2021 con respecto al primer trimestre del año 2020, ve uno en un aumento en el gasto corriente del 13.3%, del cual 9.2% está relacionado a lo que es el gasto de la planilla. Sin embargo, el ingreso corriente no va de la mano con el aumento del gasto corriente. El incremento del ingreso corriente fue de tan solo 3.6%. Entonces, ¿qué sucede? Estamos aumentando lo que es el déficit fiscal y hemos ya visto cifras y recientemente Indesa publicó su informe en donde está pronosticando un déficit fiscal de aproximadamente el 8%. Y lastimosamente, si nosotros seguimos corriendo un déficit fiscal tan alto, poco a poco vamos a ir aumentando lo que es la relación deuda-PIB. Y si esa relación sigue aumentando, que en este momento está en el 68%, corremos el riesgo entonces de tener capacidad de poder atraer mayor deuda y mayor capital a nuestro país de cara a tener una economía sostenible en el tiempo. Claro que sí, aquí hay un tema de imagen y aquí hay un tema que lo vamos a ver en el próximo bloque de cómo comenzamos nosotros a perder en el tema de las calificadoras de riesgo. Voy a la pausa, señor Icaza, pero mire, nos queda este tema muy importante también, el apoyo que se le brinda a los pequeños, la microempresa. ¿Qué se está haciendo? ¿Están realmente recibiendo ese apoyo? Y nosotros hemos estado en una estrategia de reaperturas graduales. Hay un sexto bloque todavía que ha comenzado también con esa reactivación, pero las cosas están resultando al final del camino, estamos viendo lo que queremos ver, tenemos un proceso de vacunación, decía yo, a todo galope, pero eso también tiene que ir acompañado de esa otra parte, que pueda haber una verdadera reactivación en nuestro país. Lo vamos a hablar cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. El presidente de la Cámara de Comercio aquí acompañándonos en Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Aprovechemos este último bloque. ¿Existe esa ayuda real y tangible para aquellos que quieren surgir, salir adelante? Aquí se ha hablado de toda una serie de ayudas económicas, algunos recursos por los que se puede optar, pero yo no sé si al final del camino eso en la práctica sea una realidad. ¿Qué información maneja usted como presidente de la Cámara? Mira, en cuanto al tema de la reactivación económica, Dorcas, yo quiero empezar diciendo de que el presidente y el gobierno nacional deben obsesionarse en la creación de empleos dignos y de calidad.
para reducir de manera acelerada el alto nivel de desempleo e informalidad que existe en nuestro país, que afecta multidimensionalmente en cuanto a la capacidad del panameño de cubrir sus necesidades básicas, tales como alimentación, salud, educación y un hogar digno. Pero adicional a eso, para que pueda honrar sus compromisos, reducir la dependencia en subsidios, movilizando a miles de panameños de la dependencia del Estado a la dignificación del panameño a través del empleo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Podemos hacerlo, por un lado, del lado del sector privado, a través de un apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. El gobierno nacional debe revisar de manera inmediata por qué las MIPYMES no están logrando acceder a las facilidades de crédito creadas desde el inicio de la crisis. Esto es una queja recurrente de las empresas a lo largo y ancho del país. De igual forma, podemos crear un fondo de garantías para MIPYMES para rescatar aquellas empresas que tenían resultados positivos sostenibles y que aún tienen la capacidad de rebote para garantizar el pago de sus obligaciones a futuro. Y adicional, aprovechar todos los planes que estamos impulsando para formalizar a todas las empresas mediante procesos abreviados y eficientes para incorporarlos en la economía formal. Usted tiene, no sé si estará manejando ese dato de cuántas MIPYMES sí han recibido el beneficio, porque usted bien lo ha dicho, he escuchado a diferentes representantes del sector privado decir, no está esa ayuda. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué se está haciendo con esa ayuda? Porque como usted bien lo dice, el presidente ha dicho, aquí hay un aporte especial destinado para este fin. ¿Qué está pasando entonces con esos recursos, presidente? Mira, Dorcas, nosotros hemos tenido conversaciones a lo largo y ancho del país con las cámaras de comercio a nivel nacional, asociadas en Fedecámaras, pero también nos hemos reunido con la Unión de Pequeños y Medianos Empresarios, UNPYME. Y te pongo un ejemplo del día de ayer. Ayer recibimos a una empresa, MIPYME, un restaurante conocido aquí en Panamá, el cual nos comentaba que había solicitado una facilidad de crédito y cuando recibió la respuesta, fue rechazada producto que fue mal presentada. Y esto es una empresa con larga trayectoria que ha sido exitosa a través de su práctica de restaurantes y lastimosamente no ha podido acceder. Y así hemos escuchado múltiples historias. Yo creo que también vale la pena en este momento comentar un poco sobre la capacidad y la necesidad del rescate del sector turismo. Y en ese sentido, de manera inmediata, nosotros hemos solicitado que el Ministerio de Salud debe pasar de tener una operación activa a una operación pasiva en todos los puertos de entrada al país, como lo era antes del inicio de la pandemia. Y revisar también la redundancia de pruebas COVID y facilitar también el acceso a las personas que hayan completado su esquema de vacunación. De igual forma, también es importante, Dorca, la implementación inmediata del Fondo de Riesgo Compartido por $300 millones, donde está participando la banca local, el Banco Interamericano de Desarrollo a través del BID-Invest y el gobierno nacional, para que las empresas tengan la capacidad de reestructurar su deuda, tener capacidad de capital de trabajo para poder reiniciar sus actividades, y que tiene que venir de la mano con el lanzamiento e iniciar de manera inmediata la campaña de promoción turística internacional para poder generar demanda inmediata y ágil a nuestro país. Oiga, y caso ya para la parte final, el tema de turismo de vacunas ya se ha estado mencionando y creo que sería interesante porque aquí el tema del turismo por una u otra razón tal vez no ha tenido esa promoción como usted bien lo señala, y mire que es una fuente de ingresos muy importante para Panamá y que permea a lo largo de toda la sociedad. Es decir, no solamente se queda en un solo sector, sino que sí puede ayudar, sí puede hacer que se reactive de una u otra manera nuestra economía. Pero el turismo de vacunas parece que sí está tomando mucha fuerza, señor Icaza. En efecto, Dorcas, tomando en cuenta que en este momento cualquier panameño mayor de 16 años y en algunos casos mayor de 12 años que quiera y pueda vacunarse, tiene acceso a la vacuna sin limitación. Es por ello que nosotros desde la Cámara de Comercio consideramos que es pertinente y prudente promover el turismo de vacunación, principalmente en América Latina y el Caribe, bajo condiciones de estadía que garanticen una derrama económica en nuestro país.
Bueno, muchísimas gracias, señor Icaza. Qué bueno poder conversar de todos estos temas, reactivación económica, el tema del presupuesto, y yo creo que muy puntualmente lo que ha dicho el sector privado, que ha sido esta revisión, una revisión muy importante de cómo se están haciendo las cosas con las finanzas públicas. Si es eficiente, si es responsable, obviamente habrá mucha más celeridad en el tema de reactivación económica, no solamente la sanitaria, que se está tratando de una manera urgente, prudente y con muchos resultados positivos. Entonces, se necesita también otro tanto con la crisis económica, que ojalá pronto podamos también avanzar y que haya reactivación económica en nuestro país. Al presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, José Ramón Icaza, mil gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara. Gracias.